Muy buenas tardes, estamos en una emisión más de Debate Capital. Estaremos platicando en la siguiente hora sobre el tema de igualdad de género y para eso nos acompañan en el estudio Yadira Hidalgo González, ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Yadira, bienvenida. Gracias por la invitación. Fernanda Huerta Cornejo, ella también es de la estructura municipal, está en la subdirección de Juventud. Fernanda, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar aquí también. Gracias. Y María de Montserrat Díaz, ella es Procuradora Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenida, Montserrat. Muchas gracias. Y bueno, este tema es un tema que nos duele, en buena medida nos duele lo que implica el tema de género por la violencia que prevalece todavía en la actualidad. Vivimos en una sociedad y en un contexto en el que no necesariamente el género masculino hemos aprendido a respetar y a conocer lo que implica los derechos de las mujeres. Y para esto, bueno, iniciaríamos a lo mejor con el diagnóstico actual. No sé quién de las tres quiera empezar. Yadira, el diagnóstico actual, ¿por qué es necesario pelear por una igualdad de género en el contexto en el que estamos nosotros? A lo mejor arrancando por el territorio municipal. Sí, bien, entre otras cosas, pues porque la violencia, como bien lo comentabas, prevalece, ¿no? Tenemos una cifra muy dura en México, ¿no? En donde diariamente asesinan entre 9 y 10 mujeres, ¿no? Diariamente. En América Latina hay un total de 12 feminicidios diarios, imagínate, ¿no? México está, pues ahora sí que dando a esa cifra mucho más de la mitad, ¿no? Jalapa incluso tiene 2 alertas de género. Sí, bueno, el estado de Veracruz tiene 2 alertas de género, no solamente Jalapa. Sí, la primera alerta de violencia de género, que es precisamente por el tema de feminicidio, sí, claro que va dirigida a ciertos municipios, a 11 y a 47 municipios más, también que son prioritariamente indígenas. Y la segunda alerta de violencia de género, que tiene que ver con el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, es para todo el estado, ¿sí? Y bueno, claro que Jalapa también tiene números altos en feminicidios si lo comparas, por ejemplo, con otros municipios. Entonces, es un problema que prevalece en el municipio, en el estado, en el país, y si te vas más allá vas a encontrar que en el continente, Argentina, por ejemplo, Perú, Centroamérica, tienen grados muy altos de violencia contra las mujeres, y si cruzamos el charco y vas a España, vas a encontrar que España, por ejemplo, Italia, también tienen altas cifras. Algo está sucediendo, sí, y es necesario que todas y todos pues veamos con atención el fenómeno, lo analicemos y sobre todo propongamos desde lo institucional, que es lo que nos toca aquí a quienes estamos en esta mesa, ¿no? Y desde lo municipal, pues alternativas sobre todo para la prevención, que creo que es un eje que poco se ha atendido a nivel general. El tema de la prevención. De la prevención, sí. Yo me pregunto, en este sentido, por la situación en la que estamos, ¿cómo es que nuestra sociedad, por ejemplo, actúa cuando hay un terremoto? Un terremoto en parte puede no ser algo evitable, a otra parte sí, pero en el tema de género, ¿por qué no actuamos? ¿Por qué la sociedad en su conjunto no actúa? Fernanda, no sé qué opinas tú. Pues es una cuestión cultural, incluso psicológica, ¿no? Nos educan de ciertas maneras de esto es ser hombre, esto es ser mujer, esto es ser adolescente, mujer, esto es ser adolescente, hombre. Y también toda la complejidad en medio, ¿no? De si eres de la diversidad, si identificas con algo que no es de tu género, ¿no? La sociedad es violenta, también hay que partir de ahí, ¿no? No sabemos formas de comunicar ciertas cosas y cómo atenderlas también, atender y contener esos conflictos con los que nos enfrentamos. Y hablando de género, ¿no? Es difícil porque es un ejercicio constante y muy introspectivo de tu persona y de cómo te desenvuelves en el mundo. Y hablando también de la administración pública, bueno, cómo se generan estas políticas públicas y estas formas de convivencia que una ciudadanía necesita para funcionar, ¿no? A veces vemos de pronto que cuando hay en un espacio algún servicio, alguna atención de un mesero, a alguien, un hombre, y si va una pareja, ¿por qué el mesero se dirige necesariamente al hombre, no a la mujer? ¿Y por qué no hay
una consideración? ¿Por qué a veces ni siquiera mirar a los ojos? Eso es un tema cultural. Sí, claro, y si lo vives en la ciudad es una forma, y si vas también a comunidades rurales o indígenas es otra, ¿no? Y hay códigos culturales, códigos de lo que llamamos respeto, ¿no? De lo que llamamos las formas de convivencia, ¿no? Y creo que los movimientos actuales, que muchas mujeres jóvenes, que yo puedo partir de ahí, ¿no? Es reconocer que hay muchísima deconstrucción y también de muchas generaciones de mujeres feministas en el mundo, y hablando de México también, que están deconstruyendo y aplicando otras formas de convivencia. Esto puede ser de otra forma. No quiero que me traten de esta forma, quiero que me traten de otra, ¿no? Y quiero que podamos hacer una convivencia muy distinta a la que suele haberse con esas normas pues culturales. Claro. Ahora, Montserrat, vivimos en uno de los municipios donde hay un mayor índice de embarazos, por ejemplo, de adolescentes. Sí. Allá hay violencia de género. ¿Cómo lo está tratando, por ejemplo, la Procuraduría Municipal de Protección y cómo es que se puede trabajar con eso en un contexto tan complejo y con índices tan altos? Bueno, la Procuraduría en sí no solamente está trabajando en eso, son diversas instancias del ayuntamiento con quienes se está enfrentando esta problemática, porque pues el embarazo adolescente, y hay que agregarle ahora o puntualizar y enfatizar el embarazo infantil. Es verdaderamente alarmante que hay niñas pequeñas que son embarazadas, y que además, si estas niñas son embarazadas, quiere decir que es un asunto que estamos hablando de violencia sexual. Es un asunto impuesto, porque una pequeña no puede tomar una decisión, ni siquiera de ejercer su sexualidad. Entonces, el problema es verdaderamente profundo, de tal forma que el ayuntamiento en su conjunto tomó cartas en el asunto, e impulsado por la Comisión de Igualdad de Género de nuestro ayuntamiento, con el trabajo profundo que está haciendo el Instituto Municipal de las Mujeres y las demás instancias que tocamos la temática, se está desarrollando un programa muy interesante, muy importante, en donde se está trabajando principalmente en la temática de la prevención, como ya lo mencionaban mis compañeras. La prevención, la formación, pues finalmente es la forma más efectiva, por decirlo de alguna manera, aunque a largo plazo, a mediano y largo plazo. También de forma inmediata, pero la idea es transformar esta sociedad justamente para que vayamos encontrando las formas de entendernos, relacionarnos y sobre todo erradicar la violencia, porque embarazo adolescente, bien lo puntualizaste, está inserto totalmente en la violencia de género. Ahora, de manera preventiva, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, siendo un problema tan complejo y tan profundo, que además no es nuevo, ¿cómo es que, Yadira, cómo es que podemos trabajar sobre la prevención? En coordinación, especialmente dentro de las instituciones. Ya Montserrat estaba comentando el trabajo que estamos haciendo a través del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Jalapa, el GIPEAX, que es un órgano que se nos mandata, ¿no?, por ley, crear en los municipios. Jalapa fue el primer municipio en crearlo, y bueno, hay muchas dependencias municipales que participan, como la Procuraduría, como la Subdirección de Juventud, como Salud, como el Instituto Municipal de las Mujeres y otras muchas más. ¿Qué hacemos? Entre todas las personas que estamos dentro del grupo, bueno, se proponen alternativas, ¿no?, de trabajo en prevención, pero también de información. Se estuvo trabajando mucho tiempo, sobre todo para que todas las personas que estamos ahí, todas las direcciones, subdirecciones, la Procuraduría, lleváramos como el mismo eje. ¿Sí? Partimos de que la información que estamos brindando es laica, es científica y también tiene ejes transversales muy importantes, que ahí Fer es quien los maneja, creo que mucho mejor, porque además a Juventud y al DIF y a otras instancias les toca estar directamente con población, ¿no? Y los ejes son, ¿te acuerdas? Es género. Sí, la transversalización de la perspectiva de género, derechos humanos, ciudadanía e interculturalidad. Entonces, son muy importantes, es un trabajo realmente también
como se dice, ejemplar, porque muchos otros municipios nos llaman desde Actopan, bueno, nosotros, ¿no? Desde Minatitlán, preguntándonos, queremos hacer lo que ustedes hacen. Entonces, es muy interesante porque es un trabajo realmente de impacto más profundo, porque no nada más es, viene este instituto, viene esta otra área, no, vienen todos y tenemos un trabajo que podemos trabajar a lo largo de todo el año, ¿no? No es nada más una charla que van a dar una hora, 2 horas, ¿no? Hacemos ferias de salud, las llamamos Me Gusta Seguro, ¿no? Hablando de nuestros derechos sexuales y reproductivos como adolescentes y como jóvenes, ¿no? Porque no es lo mismo vivir tu sexualidad a tus 12 años y vivir y ejercer tu sexualidad y preocuparte por tu salud reproductiva también a tus 25 o 27 años, ¿no? Pero aún así es un eje de juventud diversa, con una perspectiva interseccional incluso, que es muy importante tomarla, hablando de Jalapa, que es un municipio también socialmente muy diverso, muy desigual, ¿no? Y culturalmente también. Entonces, estas ferias de salud conjuntan el trabajo de las instituciones que bien mencionaron Yadira y la Procuradora, pero también algo muy importante que es las asociaciones civiles de jalapeñas y jalapeños que se dedican también desde sus propias organizaciones no gubernamentales o colectivos, ¿no? Y colectivas para proponer e indagar más en el tema de derechos sexuales y reproductivos, desmitificación del amor romántico, nuevas masculinidades, ¿no? Y también el empoderamiento de las jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Porque es difícil hablar de estos temas, y el tema del género, la desigualdad de género, ¿no? Siempre parece ser que es una como competencia, ¿no? No, es que yo no estoy violentando, ¿no? ¿Qué tanto nos damos cuenta de esas violencias, ¿no? Y qué tanto nosotros las reproducimos, y debe ser una conversación diferenciada, interseccional, ¿no? Pero también conjunta, que ese es el reto más fuerte que tenemos, e interinstitucionalmente, ¿no? Porque ya son políticas públicas que plantean una dirección y una estrategia muy compleja de vivir, porque los jóvenes se embarazan no porque se les rompió el condón, sabemos usar los condones, es porque quieren ser padres, quieren ser madres, porque no hay opciones laborales, académicas, económicas que permiten también otro panorama, ¿no? Y esto lo hablamos nosotros con muchas madres, adolescentes y jóvenes. Pues sí, yo quise tener este bebé, no era mi plan, ¿no? También es muy importante enfatizar Hace falta planeación también, sí, prevención para la planeación. Exactamente, por eso hablamos del embarazo no planificado, ¿no? Es que no quiere decir que sea no deseado. Exactamente, claro. exactamente. A ver, si me permiten, vamos a una opinión ciudadana también que estamos incorporando y regresamos para seguir la charla. Claro. Es algo que se vive desde una lucha, desde aquí, primero desde una, y que cuando haces en colectivo tiene un impacto bien fuerte. A veces, estando en el escenario, tú no te das cuenta qué tanto se proyecta hacia afuera hasta que te viene de regreso la respuesta, ¿no? De mujeres que lloran, que gritan, que bailan al escuchar este mensaje feminista, de mujeres en acción. Mujeres en un escenario, para empezar, no es común. Entonces, desde ahí es una lucha, desde buscarse espacios en el arte, abrirse, en un mundo donde pues es mucho de hombres, ¿no? Energía masculina, y que llegar ahí a dar un mensaje tan fuerte, político, feminista, en pro del empoderamiento femenino, de muchas luchas, es para nosotras una satisfacción, y ha creado una hermandad, y que cuando lo ves afuera se acercan las mujeres a decirte gracias, y gracias desde un sincero pues que empatiza mucho con esta lucha, y que vernos ahí es una fuerza para ellas, y lo mismo para nosotras, ¿no? Es recíproco, y ojalá que esta lucha sea como de impactos, no sé, no solamente en este estado, ¿no? Sino en el mundo. Nosotras hemos viajado por Sudamérica, por Europa, también compartiendo ese mensaje, y hemos tenido respuesta pues muy hermosa, ¿no? De las compas que se acercan a agradecer nuestros cantos y nuestro arte a través de la música.
Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes. En abortos clandestinos las que mueren son mujeres. Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes. En abortos clandestinos las que mueren son mujeres. Hay que abortar, 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 Bien, regresamos con el tema igualdad de género y bueno, sobre esta parte compleja que implica la educación, la planeación. Sí, yo quisiera abordar en medio de esta parte que estamos tocando, que es el embarazo adolescente, que desde mi punto de vista es como también una punta del iceberg de la violencia que viven las mujeres, igual que el feminicidio. Porque un embarazo... Hay zonas vulnerables, sí, ¿cómo no? Hay una cuestión social fuerte. Un adolescente le cambia la vida, sobre todo a las chavas, sobre todo. Sí. También a los varones. Ahí en la Procuraduría nos toca atender, nos llegan muchas parejas que, como bien dijiste, llegan y pues la chica ya está embarazada, pero además, en efecto, desea tenerlo. Yo quisiera aprovechar para mencionar que hay legislación específica para eso y que es muy importante darla a conocer, porque finalmente embarazos adolescentes los hay muchísimos y muchos otros aspectos que están relacionados con una norma que está dictada por la Secretaría de Salud, que es la norma 046. Y quisiera yo tocar este punto porque es un tema, digamos, un tanto complejo, un tanto complicado. ¿En qué sentido? Una chava que se ve embarazada y no desea tener el producto, puede acudir a la Secretaría de Salud, pero además debe de ser debidamente informada en los centros de atención médica que hay de la Secretaría de Salud, o incluso los médicos también deben de tener la obligación de darle información que si desea interrumpir ese embarazo, puede hacerlo. Inclusive, si esa niña, esa persona es una menor de 12 años y los padres se oponen a que haya una interrupción de embarazo, esa norma lo mandata. Yo creo que es muy importante que se conozca esto. Ahora, porque, de facto eso se respeta, o sea, todas las instituciones de salud lo están haciendo, lo están cumpliendo. No necesariamente. Desgraciadamente, a ver, yo creo que en todo esto debemos de tener siempre muy presente, como ya mencionaba Fernanda, que este es un tema cultural. Evidentemente que quienes ejecutamos o participamos en todas las instancias gubernamentales, incluida la de salud, tienen esa misma formación y esa misma cultura. Y en esa misma cultura muchas veces hay atavismos, mitos, cuestiones conservadoras. Y dobles discursos también, ¿no? Y dobles discursos, que por tanto no hacen lo que deben hacer. Creo que todavía falta mucho trabajo para que, sobre todo, la ciudadanía esté enterada, informada y exija. Y exija porque finalmente estas instituciones tienen la obligación de hacerlo. Es un mandato, son derechos humanos de los que estamos hablando y por lo tanto tendría que haber una posibilidad en ese sentido. Desafortunadamente no es sencillo porque muchas veces, aún informadas, la misma chica dice no. Yo deseo continuar con mi embarazo a costa de que verá truncada por lo menos una parte importante, si no es que de manera definitiva cambia el rumbo de su vida, pero tiene que ver con esa formación y esa cultura. O sea, construir, digamos, expectativas de vida, eso es lo que parte del reto educativo tendría que ver con eso. Entonces, pues todo esto de lo que nos está hablando es de que la construcción que debe haber por parte del Estado hacia la búsqueda de esa aspiración que es la igualdad de género, realmente todavía necesitamos
hacer mucho. Tenemos muchos elementos, contamos con instrumentos. Desafortunadamente, aún priva mucho, obviamente, que la propia decisión, tanto de autoridades, pero también en los medios en donde nos desenvolvemos, insisto, son las mismas personas las que omiten dar la información, ¿no? No solo eso, a veces hasta auspician, ¿no? Que se continúe con situaciones de este tipo. Entonces creo que sí es algo muy importante que las personas estén informadas de que existe esta norma 046, es una norma que habla también sobre la violencia en contra de las mujeres, que toda persona que llega a algún servicio médico debe de ser también valorada en todos estos sentidos, incluyendo las posibilidades de si vive violencia o no, si no se trata de ir a ver algún asunto que esté relacionado con algún embarazo. Pero se debe de aplicar, ¿no? La norma 046 que trae puntualmente todo detallado. Este año justo capacitamos una serie de servidores públicos de la jurisdicción sanitaria número 5, que es la que le toca al municipio de Jalapa. Precisamente hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de la norma 046 y de muchas problemáticas que se atañen a este tema del embarazo no planificado, no deseado en adolescentes, ¿no? Desde una perspectiva interseccional de mujeres y hombres, porque no es lo mismo cuando viene una chica sola, cuando viene con su pareja, o cuando viene con la familia de la pareja, o cuando viene con alguien que es mayor de edad que ella, ¿no? Entonces también como estas capacitaciones las dimos a psicólogos, ¿no? A médicos, también la idea es atender a personas que están en los conserjes, pues, ¿no? Que están desde la puerta del hospital, que brinda un servicio médico, ¿no? Desde que sales. Tiene que tener cierta sensibilidad y experiencia, capacitación para atender estos casos. Sí. Claro. Sí. Ahora, ¿qué pasa? O sea, esta es la parte institucional, a la sociedad, la parte social, que es con lo que arrancamos. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué la sociedad, qué es lo que hace que la sociedad esté, arraigada a todo esto y no haya un proceso? Entiendo que es también el proceso formativo, pero ¿cuáles son los demás factores a los que hay que atacar? Mira, yo creo que como es una problemática multifactorial, también la solución es así, ¿no? Es muy amplia. Efectivamente, ya lo decía Fernanda hace rato, o sea, tenemos muy arraigada culturalmente todas estas ideas de lo que somos las mujeres y los hombres. Pero si además eso no solamente te lo inculca tu familia, sino también los medios de comunicación, sino también la comunidad en la que vives, sino también la religión que practicas, pues no vamos a salir nunca de eso. Siempre lo decimos nosotras cuando nos preguntan, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para combatir la violencia? Bueno, pues primero aceptar todas y todos que tenemos el problema para problematizar. Después, claro, buscar las soluciones y no decir, bueno, yo trabajo en la tele y a mí eso no me toca. No, espérese, sí le toca, ¿sí? Bueno, pero es que yo tengo un programa cómico. Bueno, pues peor tantito, porque mucha de la comedia se hace a través de los chistes misóginos, racistas, homofóbicos. Tenemos que cambiarnos el chip y tenemos que entrarle todas y todos, no nada más las instituciones o las organizaciones de la sociedad civil o las feministas organizadas, no. Este es un tema que nos compete a todas las personas y claro que va a haber muchas organizaciones, instituciones que se opongan, porque obviamente esto va en contra de los intereses de mucha gente a veces, ¿no? Pero la cuestión es, entonces, ¿qué me toca? ¿Qué puedo hacer yo como papá, como mamá, o como una persona que trabaja en la Procuraduría, o como una persona que trabaja en un medio de comunicación? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que cambiarnos el chip para entender que esto nos toca a todas las personas. Y allí, por ejemplo, los medios, yo que vengo de los medios, me parecen que es muy importante, ¿sí?, que los medios de comunicación asuman otras narrativas de esto, ¿no? De presentar, por ejemplo, la problemática del embarazo adolescente, de presentar el tema, por ejemplo, de las adicciones o del abuso sexual o de estos temas que son súper fuertes, ¿sí? No hay programas de calidad que hablen con calidad usando otras narrativas de estas temáticas. ¿Qué tenemos en la televisión comercial como programa que abarca esos temas, ¿no? La Rosa de Guadalupe, no, gracias, ¿no? Y eso está educando a la gente en general.
¿sí? Cuando existe... Normaliza. Normaliza. Y no solo palabras, Exactamente, acciones, ¿no? lo hace cotidiano, dice, bueno, pues es que así son las cosas, ¿sí? No, tenemos que cambiarnos el chip y tenemos que cambiar las narrativas. Y aquí los medios de comunicación son fundamentales, así como el sector educativo, así como las instituciones, así como la comunidad, así como todas las personas que nos vemos inmersas en esto y que nos afecta. Claro. Sí. Desde la juventud, por ejemplo, es muy interesante ver cómo las redes sociales, ¿no? Estas plataformas virtuales como Facebook, como TikTok, como no tanto Twitter para generaciones como de adolescentes, pero sí Instagram, ¿no? Ponen estos influencers y personas que tienen un estilo de vida como de historia de hadas, ¿no? Son las nuevas princesas de Disney hoy en día y se están embarazando, tienen sus familias y las chicas o las chicas y los chicos que consumen eso, yo quiero ser como este modelo de vida, yo quiero tener esa historia de vida, pero claro, no se toma en cuenta que estas personas tienen un poder adquisitivo económico sumamente distinto a las que ellas tienen, acceso a la educación, ¿no? O sea, al acceso también a que sus bebés, ¿no? Si es que nacen, tengan el acceso a la educación de la misma forma y una calidad y dignidad de vida, ¿no? Los adolescentes que viven con sus hijos, viven en casas de sus padres, de sus suegros, en donde también se suman muchas violencias más hacia estas mujeres jóvenes y hombres jóvenes. El hacinamiento da para eso, ¿no? Es el forzar esta idea de la maternidad, ¿no? Es algo que no dijimos, pero es algo que también trabaja Regedem, una sociedad civil que trabaja con HIPEAX, ¿no? Que trabaja sobre el tema del embarazo, de la maternidad forzada, ¿no? Y también esta cuestión adultocentrista de que tú, joven, tú ahorita no sabes lo que te toca en la vida, pero ya eres mamá, ya voy a tener este estatus, ya me van a tratar distinto. Y no es cierto, ¿no? Siendo mamá joven es una discriminación muy, muy fuerte también. Bien, bien. Bueno, pues vamos a una pausa promocional y regresamos con este y otros aspectos del tema. Bien, pues estamos de vuelta. Vamos directamente a una opinión ciudadana para regresar a la charla con nuestras invitadas. ¿Crees que hacer chistes o bromas machistas tiene algún efecto en la desigualdad de género? Si se hace una broma hacia la mujer, se está refiriendo pues a degradarla y a, pues en ese sentido, a pisotear su autoestima. Pues últimamente las mujeres se han liberado y han tomado la iniciativa en todos los campos, ¿no? Porque el mexicano siempre nos hemos burlado de los demás y de nosotros mismos, obviamente, ¿no? Entonces, pues sí, en algunos casos sí son chistes machistas y sí se pasan de listos, pero en algunos otros pues son bromas solamente, ¿no? Como las que nos gastamos todos los días. Te colocan en un lugar de segunda, ¿no? O sea, no puedes acceder a una conversación libre, igualitaria, porque estás esperando a ver a qué horas te bromean sobre tus capacidades o sobre tus logros, ¿no? Eso, aparte de no permitir la libre comunicación, coarta siempre el desarrollo humano de las mujeres, ¿no? Bien, regresamos. Pues así como en el sondeo lo mencionan, es tan poderoso el poder de las palabras, digamos la posibilidad de las palabras, que se lo podemos preguntar a los políticos y a los periodistas, qué tanto decir cosas tiene un efecto real. Entonces, ojo con eso, hay que estar atentos.
¿Qué opinan ustedes? Híjole, bueno, pues creo que se vio muy claramente en el sondeo que las mujeres tenemos una mayor apertura para reconocer estas violencias porque las vivimos, pasan por nuestro cuerpo. Esto que dices, ¿no? El lenguaje, muchas veces las bromas machistas o el acoso pasan por las palabras que se refieren a nuestro cuerpo. Es difícil, y lo vimos, ¿no? Se convierten en acciones. En acciones también, y es difícil que los varones lo entiendan. Les decimos muchas veces, pónganse en nuestros zapatos, pero va a ser difícil, ¿sabes? Porque el cuerpo de la mujer está visto también por la publicidad de manera muy sexualizada. Y entonces, claro que estas agresiones que muchas veces vienen de las palabras, pues obviamente pasa por nuestro cuerpo, por partes del cuerpo que ustedes no tienen y que por eso es difícil entender, ¿no? Y esto que dijo la señora al final, ¿no? Estas bromas machistas, este lenguaje, este uso del cuerpo de las mujeres no permite nuestro buen desarrollo humano. ¿Sí? Y creo que es hora de que lo empiecen a entender los varones. ¿No hay una cuestión también esquizofrénica en los medios en el sentido de que, por un lado, te venden, digamos, cosifican a la mujer, te venden una imagen en un imaginario aspiracional, digamos, de fenotipo, de estética, etcétera. Pero, por otro lado, hay una censura del erotismo, de lo natural, de qué pasa ahí. Y bueno, ahí no solamente son los medios, las empresas, las mercancías. ¿Qué pasa ahí? A ver. Sí, yo creo que, como bien dijeron ya mis compañeras, es toda esta problemática de la desigualdad, perdón, que culmina en la violencia y en el uso y abuso cotidiano del ser mujer, creo que efectivamente tiene una connotación muy fuerte y que sí, los medios en la actualidad son un elemento importantísimo, pero me parece que por parte de las acciones que tuvieran que realizarse, como que también en ese sentido tienen que ser mucho más profundas. En México, digamos que desde 1975 se viene trabajando sobre el tema. Las mujeres exigimos y exigimos. En el 75 del siglo pasado fue la primera conferencia mundial de las mujeres. Y desde entonces, que recuerdo, se planteaba el asunto de justamente el uso del cuerpo de las mujeres, pero desde una mirada también de control poblacional, se evidencia parte de lo que tú estás mencionando. Y el camino ha sido largo, tortuoso, y yo creo que todavía muy difícil, ¿sí? ¿A qué me refiero? Desde entonces se habla que las políticas públicas, que entonces no se le decían de esa manera, no debían tocar temas escabrosos, por ejemplo, como justamente, ¿no?, el derecho a decidir de las mujeres, que es ahora motivo de una alerta de género para el estado de Veracruz. Y siempre se ha mencionado desde los medios conservadores justamente lo que estamos mencionando nosotras. El tema es educar, el tema es prevenir, el tema es hacer acciones que vayan a lo más profundo. El asunto está que ni se ha hecho lo uno ni se ha hecho lo otro, porque finalmente los sistemas educativos todavía no están penetrados realmente por una ideología que tienda verdaderamente a buscar esta gran aspiración de la igualdad de género. Todavía podemos observar que en la educación eso es bastante difícil. Pero volviendo a la temática de los medios, yo sí quisiera aprovechar este punto porque desafortunadamente, como bien dijo Yadira, dependemos mucho de los medios comerciales. Medios de comunicación como en el que estamos el día de hoy, yo diría, no sé, los comunicadores lo saben mucho más, ¿qué tanto por ciento hay de penetración con este tipo de medios? Y todavía peor, hay algunos medios de comunicación, algunos programas, algunos elementos que se supone que están influyendo y trabajando por el género y tú los escuchas. Tienen un doble discurso. Claro. Peor que doble discurso, realmente. Sí, un mal discurso, pero yo diría que incluso tendencioso. Cerraría yo mi comentario expresando una situación. Mira, hay una denostación muy importante en la actualidad hacia la temática feminista, hacia el feminismo, y que lo han llevado ahora hacia una crítica muy fuerte hacia el tema de género, que es un instrumento fundamental que desde el feminismo nos ha permitido justamente hacer este tipo de análisis. Desgraciadamente,
justo también en una conferencia mundial se empezó a tergiversar el asunto y el tema de género, auspiciado por grupos conservadores, que yo sí citaré, digamos, una cabeza máxima, empezaron a trabajar en contra de lo que es un asunto científico, que es el género, para denostarlo y mencionar que es una ideología. Y de todo eso muchas veces se nutre una ideología de género, mal dicho. El género no es una ideología, el género es un instrumento que nos permite ver justo lo que estamos platicando, que nos permite ver esta, yo no diría distorsión, así ha venido pensado a lo largo de los siglos, que los géneros, ¿sí? Que hombres y mujeres tengamos una posición en este mundo. Hay una intención, una intencionalidad evidente. Por supuesto, y hay una intención evidente, ¿sí? Que viene muy bien dirigida. Desafortunadamente, ¿sí? No tenemos los elementos para mostrar, ¿no? Yo recuerdo, es que me vino ahorita a la mente un programa que hay por ahí ahora circulando, que sale en las mañanas, ¿no? En donde están hablando de cuestiones, sí, también de género y de situaciones como lo que estamos planteando aquí, pero utilizándolo exactamente como lo están haciendo desde los grupos conservadores, y directamente el Vaticano es una dirección que ha dictado todo este tipo de cuestiones. Pues se utilizan las fórmulas progresistas para hacer propaganda en contra. Por supuesto. Entonces, culmino nada más. Es muy complejo el asunto, por supuesto. Creo que necesitamos seguir haciendo un trabajo muy fuerte, pero que sí desde la sociedad civil, sí desde las instancias gubernamentales, pero sobre todo desde las decisiones políticas, para que realmente las políticas públicas se asienten y se vayan realizando. Yo creo que hay avances, sí tenemos cuestiones que hemos logrado, pero de verdad no basta más que abrir, yo creo que es importantísimo, un medio de comunicación. No necesitamos más ejemplos. Ahí está claramente marcado. Desde que inicia la mañana, despertando el sol, alegrando la mañana, no sé qué tantos programas hay en todos los canales comerciales, en donde, obviamente, sí, muchas de las situaciones son para seguir convergiendo en que haya una cultura de dominación con una aparente posibilidad, como decía el señor entrevistado, es que ahora las mujeres ya son libres, ¿no? Y dista mucho de ser una realidad que las mujeres hayan sido empujadas a salir a trabajar por las necesidades económicas, no por una plena realización humana que todas y todos debiéramos de tener, ¿no? Creo que está complejo aún, pero interesante por este tipo de espacios que ojalá pudiéramos seguir. Claro, para eso está Debate Capital, que no es la idea del morbo y el pleito en medio, sino profundizar lo que implica el debate público, ¿no? Es un poco la idea. Ahora, tenemos un marco legal, ya platicamos, a lo mejor no necesariamente se aplica, pero el marco legal existente, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Qué hay que hacer al respecto? Híjole. A ver, Veracruz, yo siempre lo he dicho, Veracruz tiene un marco legal de vanguardia, ¿eh? Es de los más hay que cumplirlo. completos. Hay que cumplirlo, pero para cumplirlo es importante que la gente sepa que existe, porque al momento de saber que existe lo exige, y aquel que tiene la obligación de echarlo a andar, pues ya deja de rascarse su pancita y se pone a chambear. Entonces, esto es un toma y daca. O sea, para que realmente haya exigencia, tengo que tener el conocimiento. Y para que yo me ponga a chambear, necesito que me exijan, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a trabajar todas y todos. Claro que falta. Falta que en la ley, ¿verdad?, quede clarísimo que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Eso, por ejemplo, es uno de los faltantes. Así es. Y habrá otras cositas también, ¿verdad?, que sigan faltando. Pero vamos, que ahí está. Se ha empujado desde hace muchísimos años. Tenemos la ley de acceso de las mujeres, tenemos la ley para la igualdad, tenemos la armonización del Código Penal con la ley de acceso aquí en el estado de Veracruz, la tipificación del feminicidio, tenemos los protocolos, que son varios, ¿no? Para la búsqueda, para ver el tema también del feminicidio. Hay muchísimas cuestiones, la ley contra la trata, la ley que protege niñas, niños y adolescentes. La ley Olimpia también. La ley Olimpia. Que recién se aprobó, ¿no? Que prevé esto de la violencia digital.
son muchísimas cosas a la mano, son instrumentos, ¿sí? Que la ciudadanía tiene, ahora los tiene que conocer y también las instituciones tenemos que hacer el trabajo que nos toca para que la gente lo conozca. Y ahí hay un problema muy serio, porque ¿quién aplica las leyes? Los operadores de la justicia. Y los operadores de la justicia, yo vuelvo al comentario que hice hace rato, traen el mismo chip. No rompen paradigmas. No rompen paradigmas y particularmente, por ejemplo, el Poder Judicial se queda ahí, ¿no? No avanza porque aún con todo y capacitaciones, formaciones y demás, ¿por qué? Porque estamos hablando de paradigmas humanos que hay que trabajar de una manera muy profunda. Y si eso no llega, no importa. Tendrían que aplicar la ley como está. O sea, a nosotras no nos interesa, ¿sí?, que los operadores de justicia se vuelvan feministas o no. Lo que tienen que hacer es aplicar la ley, porque además este marco jurídico del que ya hablaba Yadira, deviene de un marco internacional que ahora es parte constitucional en nuestro país. Y desafortunadamente aún no se asienta todos estos elementos, instrumentos jurídicos en donde los operadores de justicia, dígase de prevención, dígase de procuración de justicia como lo es la Fiscalía o el Poder Judicial ya en términos sancionadores, aún no asienta realmente la situación. Sabemos de los casos que están dejando libres, ¿no?, a las personas en donde la evidencia es rotunda y de acuerdo a su criterio jurídico, sin una perspectiva de género, están dejando, por ejemplo, lo que hemos visto en las noticias últimamente, a feminicidas libres, ¿no? Los recientes casos que estamos observando y que Jalapa no canta mal las rancheras, como se dice, o el estado de Veracruz, ¿no? Hemos tenido casos verdaderamente que son impactantes en términos de cómo aplican la ley, denostando inclusive a las víctimas. Claro. El delito en donde la víctima corre el riesgo de convertirse en la ejecutora de su propia sanción es justamente, por ejemplo, el tema de la violación, ¿no? No hay poder humano que dé verdaderamente credibilidad a una mujer que dice, yo no quería, haya sido como haya sido. Y eso lo aplican los operadores jurídicos sin tomar en consideración todos estos marcos, todos estos protocolos que ahora dicen A, B, C de cómo aplicar perspectiva de género a la hora de juzgar. No se está realizando. Entonces, entendemos que de todos modos hay un proceso tardío de progresividad de las leyes en el tema de género. Y dentro de esto, a mí me salta más que progresividad, de aplicación, pero a lo mejor hay algunos detalles, como dicen, que hay que todavía ir afinando, ¿no? Ahora, hay un tema que a lo mejor a mí me suena como complejo, a veces hay una línea muy delgada entre lo que implica ayudar a una condición, digamos, de igualdad de género y lo que implica no ayudar, en el sentido de lo siguiente, el tema de las cuotas de género. ¿Qué tanto se necesita aplicar una cuota de género en lugar de simplemente respetar el papel y el rol de la mujer en los diferentes espacios sociales? Pues porque nadie los respetaba, se tuvieron que hacer las cuotas de género. Si esto hubiera sido desde el principio, si toda la sociedad nos hubiera visto siempre con la misma capacidad de trabajar y participar en la vida política, no hubiera habido necesidad de las cuotas, pero se las tuvieron que imponer porque de otra manera no hubiera habido chance de que las mujeres participáramos en la vida pública, ¿no? Y al respecto de esto que dices, dualidad, ¿no?, que puede haber. De acción y omisión, acordémonos. La violencia es acción y también es omisión. Sí. Yo hago y si no hago nada, estoy también participando de la violencia. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto desde donde estemos, ¿no? Informando, pues no sé, haciendo algunas acciones muy concretas, ¿no? Para que se nos cambie esta mentalidad, porque todo lo que comentaba Monse tiene que ver con ese obstáculo mental que se tiene todavía de que, bueno, le pasó porque algo hizo, ¿sí?
Es más, tenemos una ley general de víctimas que prohíbe hacer eso y se sigue haciendo en los medios de comunicación y muchas veces esos mismos operadores de justicia salen a los medios de comunicación revictimizando a las víctimas, cosa que está prohibida. Claro, hay una respuesta contundente de este colectivo chileno, de las tesis, con esta protesta que diseñaron, señalando exactamente eso, o sea, en contra de la victimización. ¿Cómo está estos movimientos? Porque finalmente no es suficiente que al interior de un país haya una solidaridad y haya un conjunto de acciones. Más allá de las fronteras, ¿qué se necesitaría? Pues es que también es este reto, parece abismal, ¿no? De que a un grupo de hombres no se ofendan con que una mujer se presente como feminista o que una mujer diga, no quiero que me exijas algo en la calle que no te estoy pidiendo. Gracias por pensar que estoy bonita y guapa, pero no me lo tienes que decir, y menos en una broma. Y si eso te ofende, ¿qué está pasando contigo también, no? Y esto, fíjense que es muy difícil hablarlo con jóvenes. Piensan que los piropos, por ejemplo, no son violencia, ¿no? Por supuesto que lo son. No te estoy pidiendo tu opinión en una vía pública, ¿no? Pero imagínense en la casa, en los espacios institucionales, en los espacios de trabajo, ¿no? En las instituciones que se suponen que garantizan estas cosas también. Las fronteras son creo que también de un reconocimiento propio, ¿no? De qué tanto yo quiero estar abierto para cambiar ese chip, ¿no? Y como ciudadanía, ¿no? Nos toca trabajar eso de una manera muy personal, pero también colectiva, que llegan muchos conflictos, ¿no? Por supuesto que no nos gustan las marchas, no nos gustan que se cierren las calles, ¿no? Que no vayamos a la escuela, ¿no? O que nos obliguen a ir a una charla de igualdad de género. No se trata de obligar nada, se trata de querer acceder. Si tenemos un problema, se llama desigualdad de género, se llama violencia de género. Violencia sexual. Y que bueno, tú has tenido la virtud de tocar los puntos nodales, ¿no? Yo en esta parte y lo que mencionabas, no me parece que tocar los extremos a veces es prudente, y para mí tocar los extremos es hablar de la violencia que se vive en casa y de la violencia que viven las niñas y los niños, que es una violencia de género. Actualmente en la Procuraduría estamos impulsando una campaña en contra del abuso sexual infantil. Es impresionante lo que está pasando en las casas, con las familias, los padres, los tíos, un primo, un hermano, un ex. Es escandaloso. Las cifras a mí me parece que no sirven de gran cosa. Lo que se requiere es tener la claridad de que una mujer, no importa la edad que sea, solo por el hecho de ser mujer, ¿sí?, puede haber un abuso, una desvalorización, como decía el joven de hace rato, o directamente una agresión violenta, como puede ser cualquier tipo de conducta sexual. Y creemos que tocar estos puntos que nos ponen en el extremo del por qué es necesario seguir pensando en la igualdad, justamente porque hay desigualdad, y porque esa desigualdad, si fuera nada más, ay, no somos iguales, no, tiene consecuencias, y tiene consecuencias de muerte. Además, tiene consecuencias de vida, de transformar y poner en la vida de una persona algo que va a llevar durante toda la vida, si no es por lo menos sobrellevable, si no es tratado adecuadamente. Entonces, creo que yo sí aprovecho el espacio para mencionar la confianza ciega en las familias hacia los integrantes de esta y sus allegados no debe de existir. Debe de haber una confianza consciente que nos permita abrir los ojos, que aún entre hombres y mujeres existe el abuso por delante. Bien, bien. Bueno, nos quedan ya nada más unos minutos. Abordamos principalmente la problematización, lo que implica todo esto, pero aparte en la atención en situaciones que suceden, ¿qué es lo que tiene el Ayuntamiento de Jalapa y cómo se articula? Muy brevemente, nos quedan nada más un par de minutos. Ok, en el Instituto Municipal de las Mujeres brindamos asesoría jurídica y psicológica para mujeres que vivan violencia de género, y bueno, estamos en Landero y COS.
3642 en el centro de la ciudad, con 2 líneas telefónicas, 841-4010 y 1650996, y además está la línea violeta en el 800-000-2018. Allí la atención es 24 horas del día, los 365 días del año. Bien. Lo más importante, recalcando la información que puso Yadira, es que todo servidor y servidora pública de este ayuntamiento sabe transversalizar la perspectiva de género y garantizar los derechos de las jóvenes, de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres, por si hay una situación de denuncia, si es necesario, más de los niñas y de las niños con la Procuraduría, CIPINA y el DIF, ¿no? Pero nosotros somos, por ejemplo, un canal para muchos maestros, docentes y maestras para saber a dónde acudir, ¿no? Luego no es suficiente una llamada al 911, ¿no? Se tiene que tener una conversación con los maestros, con las maestras, los maestros y los jóvenes, ¿no? De lo que está pasando. Y pues nosotros somos ese puente entre esa ciudadanía, con muchas preguntas, porque las respuestas las hay, ¿no? Pero no están tan accesibles como queremos, ¿no? Y pues para ahí vamos. Respecto a la Procuraduría de Protección, nosotros somos una institución que atendemos ya la vulneración de derechos. CIPINA es una instancia también municipal que previene, sus acciones principalmente van a la prevención, pero la vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes, si conocen, si saben, pueden acudir a nosotros. Tenemos una línea telefónica también, es el 688-37-34. Estamos en Prolongación Arquitecto 108, y también allí recibimos y damos apoyo a mujeres que viven violencia con sus hijos e hijas, en el sentido de que tenemos un espacio para aquella mujer que vive violencia y no tiene redes de apoyo. Bien. Puede acudir al instituto o con nosotros porque tenemos un espacio para ellas. Se nos acabó el tiempo, nos vamos. Solamente como mensaje, recuerden que si no nos sabemos relacionar con las mujeres, algo está pasando con nosotros. Les agradecemos, nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en Debate Capital.